capítulo 9 de Marcos me llama la atención por el énfasis que Jesús pone en la privacidad. El contexto del capítulo nos dice que Jesús subió a un monte con 3 de sus más cercanos, no con los 12. En ese monte se transfigura, asombrando grandemente a los que lo acompañaban. Mientras bajaban del monte, Jesús les mandó que no dijeran a nadie nada de lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre hubiera resucitado de los muertos. Por eso ellos guardaron el secreto. En el mismo capítulo, Marcos nos relata una conversación entre los 3 discípulos y su maestro Jesús acerca de la venida de Elías, el profeta. Llegan a la base de la montaña, en donde entran a la escena pública, en donde están los otros discípulos, rodeados de una gran multitud. ¿Van viendo ustedes estos escenarios privados y públicos, secretos y abiertos? Allí en público ocurre la sanidad de un niño endemoniado que, a la manera del diagnóstico moderno, sufriría epilepsia. Desde ese lugar Jesús continúa viaje con los 12 hacia el sur y pasa por Galilea, y nos volvemos a encontrar con un deseo de privacidad que manifiesta Jesús en el Evangelio de esta semana. Cuando se fueron de allí, pasaron por Galilea, pero Jesús no quería que nadie lo supiera porque estaba enseñando a sus discípulos. Qué interesante es este versículo que nos dice que la razón por la cual Jesús no quería que se supiera que iban pasando por allí era porque estaba enseñando a sus discípulos. Eran clases privadas, personales. Se trataba más de formación espiritual nivel 2. Jesús les estaba enseñando temas en privado. Cuando yo estudiaba electricidad, mi grupo de 4 alumnos tuvimos que hacer un circuito en un laboratorio para luego explicárselo al resto de la clase. Mientras uno de mis compañeros explicaba el circuito, se equivocó en un punto. Un segundo compañero lo corrigió amablemente, pero nuestro profesor, que era un ingeniero jubilado, ex director de los ferrocarriles del Estado, un hombre sabio y entendido, detuvo la clase y nos dio esta lección: jamás corrijan a su compañero en público. Nos dijo: es posible que en un futuro ustedes estén explicando un proyecto al directorio de una gran empresa y lo más probable es que esos directores no tengan idea nada de electricidad y ni se den cuenta de los errores de la presentación. Pero por el puro hecho de que uno de ustedes tuvo la mala idea de corregir a su compañero en público, perderán toda credibilidad a los ojos del directorio y perderán el negocio. Es verdad que a estas alturas de mi vida no recuerdo casi nada de lo que estudié por 5 años, pero eso sí, jamás se me ha olvidado el sabio consejo del profesor. Jesús enseñó, reprendió y corrigió a sus discípulos en privado. El maestro sabio sabía que hay cosas que se pueden enseñar en público, pero hay otras que solo se deben mencionar en el ámbito de lo privado. Hoy, en nuestra sociedad abierta de redes sociales llena de información, el mundo privado de las personas y de los grupos es casi inexistente. Nos creemos con el derecho de saber todo de la vida de los demás. Si bien es cierto, el apóstol Pablo dice que somos los cristianos cartas abiertas, leídas por todos, se refiere a nuestra transparencia, sencillez, autenticidad. No somos una secta cerrada, no somos masones guardando secretos, ni testigos de Jehová cuyos salones del reino no tienen ventanas. Pero también entendemos que el alma humana es sagrada y que cada ser humano tiene una dignidad que debemos respetar. Cada uno de nosotros debe experimentar la seguridad de que mi pregunta, mi duda, mi falta de certeza las puedo expresar en un grupo privado de líderes cristianos que me escucharán, me enseñarán y me animarán con el sigilo. Nuestros pastores deben entender que hay asuntos que se deben tratar en privado y con promesas de no contarlo fuera del grupo, a menos que se nos autorice explícitamente. De allí nacerá una confianza, una seguridad y una manera de entender las cosas que jamás podríamos entenderlas en público. Jesús practicaba ese método. Imitémoslo.
Soy Fernando Soto, les invito a orar conmigo. Dios omnipotente, por nosotros entregaste a tu Hijo único como sacrificio por los pecados y como ejemplo de vida piadosa. Danos gracia para recibir con gratitud los frutos de su obra redentora y seguir de día en día las huellas benditas de su santísima vida. Por Jesucristo tu Hijo nuestro Señor, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y por siempre. Amén.